Sí. Bueno, ay, sí, este sí se oye. Eh, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de Penguin Random House, su sello editorial Nube de Tinta y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a esta presentación que en particular nos hace mucha ilusión, como es el libro Acosados, de 4 autores, de los grandes autores que tiene la literatura juvenil actual, que ya son referencia en la materia, como son desde derecha a izquierda Juana Inés de Esa, Andrés Acosta, Mónica Broson y Jaime Alfonso Sandoval, para quien por favor pedimos un fuerte aplauso. Para nosotros esta es una presentación especial por muchos motivos. Para empezar, consideramos un lujo el poder estar aquí hoy con ustedes para hablar de un libro que, por una parte, creo que ha sido muy disfrutable el proceso creativo, todo lo que lo ha envuelto, pero al mismo tiempo la temática de la historia es dolorosamente actual y por lo mismo creemos que en Nube de Tinta, en Penguin Random House, que este es un libro necesario para jóvenes, para adultos, incluso para niños un poco pequeños, pero que tienen ya afincado el gusto por la lectura, pues trata de un tema que lamentablemente le hemos puesto nombre, hemos puesto la atención ahí, pero no hemos logrado ponerle solución del todo al problema y es algo que sigue pesándonos, que sigue apareciendo noticias cada vez más dolorosas al respecto, como lo es el acoso. Tener la oportunidad de tener en un solo volumen a 4 plumas de este calibre, de representantes de las grandes ligas de la literatura juvenil, es nuestra manera de aportar en esta lucha para erradicarlo. Sabemos que es algo lento, que es poco a poco, pero sobre todo que es indispensable que uno se dé cuenta de que está esta problemática, de no ignorarla, porque de lo contrario es algo que se nos puede todavía salir más de las manos. Este es un libro que desde su concepción creo que ha tenido muy buena estrella con la alineación de talentos y verlo ahora, verlos a ustedes aquí en este salón para poder presentarlos es motivo de mucha alegría. Y bueno, quisiera pasar la palabra, me gustaría pasar la palabra a Andrés Acosta, que es uno de los arquitectos de este proyecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto que estamos aquí reunidos en torno a este libro. Tendría que decir primero que doy las gracias por pertenecer a este proyecto, en particular a Diego Mejía, que es una persona realmente humilde porque el genio creativo detrás de todo esto comenzó con Diego, que es editor y que es escritor. Estábamos en una situación así amistosa, jugando, lanzando una pelota de béisbol, y él literalmente me aventó la bolita y me dijo: oye, ¿qué tal si hacemos un libro? ¿Qué tema de la literatura juvenil no se ha tratado lo suficiente en el contexto nacional, con escritores mexicanos? Y rápidamente salió a la superficie el tema del acoso, el bullying. Dijo: ¿ahora qué hacemos para conformar estos 4 puntos cardinales? Pues conseguir a 4 autores. Me incluyó inmediatamente de manera pues generosa. Yo acepté, no me puse difícil, y me dijo: bueno, ¿qué autores entre los dos vamos a pimponearnos un poco para ver que nos parezcan los más relevantes, o algunos de los más relevantes, porque ha ido creciendo la nómina afortunadamente en México, de la literatura juvenil actual? Inmediatamente salieron los nombres de Mónica Broson, de Juana Inés de Esa y de Jaime Alfonso Sandoval. Me comisionó Diego contactarlos, hablar con ellos, hacerles una propuesta. Planteamos 4 temas, subtemas dentro del acoso que nos parecieron relevantes, que pudieran abarcar pues todo este ámbito en distintos aspectos, que apuntando en distintas direcciones.
La sorpresa para mí fue que gustosamente los tres aceptaron de inmediato y empezamos a trabajar. Esto fue hace un poquito más de un año. Felizmente ahora estamos aquí sentados con ustedes, presentando el libro ya físicamente. Buena parte del concepto pues tiene que ver con el genio creador de Diego Mejía. Le pusimos el título que creímos era adecuado, pero las voces de mis colegas, de mis tres colegas a quienes admiro bastante, son los que enriquecen este libro. Así es como surgió este proyecto, que ahora ya es un libro y que ha circulado y que hemos tenido la dicha de estar platicando en varios foros, los cuatro, sobre acosados. Ha habido, pues como dices Andrés, ya la ocasión de platicar en varias ocasiones. Es curiosa a veces la manera en que la gente lo aborda, que piensa que es un libro de autoayuda, sin demeritar el género ni mucho menos, pero que incluso les han pedido consejos para evitar bullying en la escuela, ¿no? Sí, sabiamente hemos eludido los consejos, porque no es un libro de consejos, no es un libro de superación, no hay fórmulas, no hay conclusiones. Ponemos sobre la mesa, cada uno con su voz y con su tema, que ahorita hablarán un poco de ellos, antes de pasarle la voz al público, que es lo que nos interesa mucho, es lo que pensamos, pues expone 4 historias necesarias, pero que están contadas desde la pluma de escritores que se dedican profesionalmente a la narrativa juvenil y que trataron de poner su máximo esfuerzo en emocionar al lector, en conmoverlo, en ponerlo en los pies de los protagonistas en las distintas situaciones que se sufre el acoso. Entonces, en eso sí hemos sido muy claros y creo que ha funcionado bastante, porque nos hemos presentado, como les decía, en muchos foros, y en algunos de ellos nos han relatado historias propias, ¿no? A partir de estas historias han surgido otras, se han multiplicado y nos han enriquecido con sus propias historias. Sí. Entre los ejemplos de acoso, y bueno, para continuar involucrando a nuestros autores, hay varias maneras de tratar el tema. Juana Inés de esa lo hace de un modo muy interesante. El acoso que pareciera que no lo es, ese de las palabras que uno puede escudarse de, te digo así de cariño, pero que realmente hay mucha fuerza en esas palabras y que no medimos el daño que puede estar haciendo a los demás. Sí, Diego, bueno, en realidad, no sé, creo que ya nos hemos oído un montón. Creo que a mí me gustaría oírlos a ustedes. Yo escribí un texto sobre acoso y género. Utilicé 5 palabras que son las que utilizamos bueno, son 5 de las palabras que usamos con enorme asiduidad para referirnos a las mujeres o para referirnos a aquello que de pronto pensamos que le pasa a las mujeres. Son vieja, gorda, hormonal, zorra. Siempre se me olvida alguna. No, sí dije vieja, gorda, hormonal, marimacha y zorra. Y entonces justamente pongo a una misma protagonista en 5 situaciones distintas, y en cada una de esas situaciones le dicen, hace algo que pues transgrede aquello que se piensa que debe hacer o ser una mujer, y entonces recibe a cambio una palabra que la va como limitando. Y yo lo que digo es, pues las palabras, por más que justamente como dice Diego, te digan, te lo digo de cariño, no hombre, no, pero no era en mala onda, ay no, pero tampoco te pongas así, ay bueno, pues así te ha dicho siempre, etcétera, pues terminan siendo palabras que le dicen, que de alguna manera le dicen a las mujeres, no te estás portando mal, estás haciendo lo que no debes, estás cruzando una frontera que no debes cruzar. Y entonces justamente ahí voy situando a la protagonista y pues así va construyendo su vida de acuerdo con esas fronteras que le van poniendo las palabras. Después tenemos el lujo de contar con Mónica Brosson en este volumen, y Mónica, tocas un tema que pudiera parecer peligroso. Decimos mucho en broma que en México no puedes hablar de fútbol, política y religión,
y justamente en el tema que tú tocas en tu cuento, que planteas, pues esa monjita, pues que rompe con todos los clichés de la monja buena onda, la amable, como comentábamos la otra vez de la famosa hermana Carmela o la hermana Rosario, cuando estaba cuando se atormentaban con Mundo de Juguete, aquella novela, pero que ponían a la monjita buena onda o a Sor Yeye, estas, pones la otra cara. Y es un acoso muy fuerte por un tema que está lamentablemente muy arraigado en México, como es la intolerancia a quienes piensan diferente a los demás. Bueno, Diego acaba de echarnos de cabeza en el término de la edad, porque claro que veíamos Mundo de Juguete. Yo realmente me refería a mí, no a ustedes. Ah, ok, no, yo veía Mundo de Juguete también. No, o sea, mi monja es más terrorífica que la monja de la película que salió este año. Es una persona horrible. Que claro, yo escogí este tema porque me pareció necesario hablar de esto, porque no se habla mucho. Yo había escrito sobre bullying en algunos de mis libros anteriores, de hecho casi inmediato anterior es un catálogo de casos, es en un tono muy distinto. Y entonces a la hora que me invita Andrés, yo dije, bueno, ¿y ahora de qué hablo si ya hablé pues, de tantos casos distintos? Y se me ocurrió pues esto, no era por diferencias ideológicas, y yo dije, bueno, ¿qué tema no se suele tocar? Porque pues precisamente toca muchas fibras sensibles, nuestro pueblo es muy religioso y toma muy en serio todos sus símbolos, pero me parece que aunque ciertamente es arriesgado, es necesario hablar de eso porque también es que va en aumento el número de personas y de familias que deciden llevar una vida lejos del fenómeno religioso y es tan respetable como quien quiere ir a misa todos los días, ¿no? Entonces, a mí, bueno, no es basado en una experiencia personal, pero naturalmente sí tiene pues su origen en algunas cosas que me pasaron. Yo viví en una familia muy mixta porque la familia de mi papá, bueno, mi abuelo dirigía un periódico que se llamaba La Sotana, que era un periódico antirreligioso y estuvo en prisión un poco de tiempo. Y, en fin, fue el primer biólogo titulado de la Universidad Nacional, entonces él también tomaba muy en serio el tema, pero del otro lado. Y la familia de mi madre, pues eran muy, muy católicos de ir a misa como todos los días y demás. Entonces yo crecí con ambos ejemplos y bueno, finalmente yo crecí decantándome por el lado humanista y ya cuando había tomado esa decisión, fui a una escuela que tenía que ver con monjas y con personas del Opus Dei, etcétera. Y entonces, claro, yo hacía muchas preguntas que a mucha gente le parecían muy incómodas y no me fue tan mal como a mi pobre protagonista, pero si hubiera contado mi caso tampoco hubiera tenido mucho drama, ¿no? Entonces, uno suele también basarse en ciertos elementos de la realidad y luego, pues, agregarle todos los elementos de ficción que hacen que tenga drama. Entonces, mi protagonista, pues eso, está en una familia que no simplemente está fuera de la religión y llega a una escuela que es mucho más religiosa y eso, empieza a hacer preguntas desde esta ignorancia inocente, pues son preguntas genuinas y primero sus compañeras y luego esta monja horrible pues lo toma muy a mal, ¿no? Y ella pues está en una situación de poder, entonces sí llega a, pues sí, a grados de humillación bastante terribles, ¿no? Que no es algo que no suceda. Entonces, bueno, de eso se trata mi cuento y pues espero que les guste también. Cuando se habla de acoso, inmediatamente pensamos en el tema del bullying y eso inmediatamente lo relacionamos hacia la escuela. Y en este aspecto, el volumen incluye un cuento muy crudo, pero a la vez muy interesante, de Jaime Alfonso Sandoval, donde retratas el bullying de un modo que rompes con lo que uno espera. Uno siempre espera que es el estudiante, el más débil, y a lo mejor sí, el más débil es quien es la víctima de este acoso, pero no es un estudiante. Le estás dando un giro de tuerca a lo que tradicionalmente se ha estado escribiendo dentro de la literatura con respecto a este tema, Jaime. Claro que sí, cuando me invitaron, bueno, primero me dio muchísimo gusto de estar dentro de esta antología, porque supe que pasé el casting, digamos, porque yo supongo que ustedes estaban haciendo así como quinielas de casting, así como si me aceptaban en el Barça o algo así, dije, bueno, sí entré, y luego fue el desafío, porque nosotros no elegimos el tema, sabíamos que era bullying, pero nos dieron un subtema dentro del bullying, porque el bullying, por desgracia, es un espectro muy amplio,
Y a mí me tocó el escolar. Entonces dije, bueno, ¿cómo le voy a dar la vuelta al acoso escolar? Este tema a mí se me hace muy interesante porque todos, yo creo que todos los que estamos en este salón hemos estado tangencialmente alrededor de este tema. Cualquier persona que haya ido a una escuela, que haya salido de su casa, incluso dentro de su propia casa, ha estado alrededor de la problemática del bullying. A veces como victimario, a veces incluso sin saberlo, a veces sabiéndolo, a veces como víctima y muchas veces como testigo. El testigo es el que ve y dice, ese no es mi problema, yo no me meto, pero tampoco lo detengo, tampoco hago nada y luego me vuelvo cómplice con mi silencio. Entonces, bueno, eso se da muchísimo en colegios, en escuelas, y yo usé una pequeña momento de mi vida. Nosotros como escritores nos invitan a escuelas, a veces vamos a hablar con los chicos, con niños desde primaria, secundaria, preparatoria, y siempre es una experiencia muy agradable, la verdad, por lo general te tratan muy bien, te reciben como si fueras el presidente municipal, los niñitos te hacen galletas, las maestras te reciben, te aplauden, o sea, te sientes así como rockstar por un día. Pero hay colegios donde no me ha ido bien y ese fue un colegio que fui del 2% de la población mexicana, que es la del 2% de los más ricos, de los ricos entre los ricos. No sé por qué me invitaron a ese colegio, llegué a ese colegio y dije, esto es México, esto no es México, ¿no? Parecía Beverly Hills, bueno, Malibú antes de que se quemara. Y yo dije, wow, ¿qué colegio? O sea, parecía del primer mundo y veía las camionetas, todos los niños venían con guardaespaldas, venían con niñeras, venían con personal para atender a cada uno de los niños. Y bueno, yo tenía que dar una charla de 1 hora y yo entré y lo primero que sentí fue un total desprecio de estos chavitos. Eran niños como de 5º o 6º año. Inmediatamente detectaron que yo no era de su nivel social y automáticamente me anularon. Entonces, todo lo que yo tenía que decirles para ellos era nada. No tenía yo nada que decirles porque yo no pertenecía a su mundo. Entonces recuerdo que, bueno, yo platicaba y hablaba de mis libros, pero era un desinterés así, era gélido. Yo me sentía como en el mundo de Elsa de Frozen, o sea, era así como, me estaba congelando y no estaban abiertos a nada. Yo dije, bueno, he ido a escuelas de Chalco, he ido a escuelas de rancherías y los chicos están deseosos de saber quién soy y aprender conmigo y eso no tenían el mínimo idea. Y obviamente estaba el maestro, pero me acuerdo que vi al maestro. Bueno, pasaba así el segundero como en cámara lenta, yo decía, ya me quiero ir de aquí, pero no se mueve el reloj. Y dije, bueno, yo me voy aquí en 1 hora o menos, pero el profesor se queda aquí diario todos los días y él sabía que esos niños son intocables. Cualquier cosa que tú le hagas a ese niño, es más, no lo puedes ni reprobar, o sea, no lo puedes regañar, es más, no le puedes exigir que haga la tarea. Entonces, yo, investigando, además, eso de alguna manera coincidió con un artículo de prensa donde yo vi, donde había casos de acoso que se están dando cada vez más hacia profesores, de todos los niveles sociales, no solamente altos, medios, bajos y altos. Y entonces lo que hice fue justo hacer algo que yo no había visto tanto en la literatura o cuentos, testimonios sobre el acoso, desde el punto de vista del acoso de un profesor. Es un chico que entra a un colegio, el cuento se llama ¿Sabes por qué estás aquí? Que es la típica pregunta que te hacen cuando te citan en la dirección y también cuando te citan, creo que también me decía, en la Inquisición era lo primero que te preguntaban, el inquisidor, ¿sabes por qué estabas aquí? Ya sabías que tenías un problema, obviamente. Y esa pregunta, llega un chico, lo único que como empieza el cuento, sabemos que hay un maestro que está en el hospital en coma porque tiene una fractura de cráneo y además se le hizo un escolta, pero además, según todos los testigos, el maestro es culpable. Así, con todo el hospital, el maestro es el culpable. Y todo el mundo, todos apoyan esta teoría y la orientadora escolar le dice al chico, cuéntame la verdad. Y el chico dice, no sé si la vas a aguantar. O sea, no sabes ni dónde estás parada, no sabes esta escuela. Entonces este chico le empieza a platicar la historia de qué sucedió con ese maestro. Este chico es un chico rico, pero tiene un defecto que él considera un defecto, que es moreno. Es moreno en un entorno, dice, soy el más moreno de esta escuela, por lo tanto voy a recibir bullying porque ya lo he recibido. Y entonces lo que él hace es desviar la atención, digamos, del mi rey mayor, que es el buleador principal, el más rico y el más patán, para que sea buleado el maestro. El maestro, sin saberlo, es su primer empleo, no tiene idea, así como cuando yo llegué a ese colegio, comete un error y recibe la atención de este chico y es buleado por un alumno, pero además son alumnos intocables. Una de las grandes problemáticas que hay en México es la impunidad.
Y de alguna manera este pequeño cuento es como un muestrario, como tomar una gota de la gran problemática que tiene México y mostrar que la impunidad se da en de alguna manera el problema del bullying es por la impunidad. Por eso sigue sucediendo y sucediendo y sucediendo, porque siempre al final hay impunidad, al menos que alguien lo pare. Entonces fue muy interesante, fue muy crudo. Yo tenía así como miedo, dije, bueno, le voy a preguntar a Andrés y a Diego, dije, puedo decir lo que sea y como hablan los chavos, y no, tú date manga ancha, órale, conste. Entonces, bueno, hice un cuento crudo. Y como dice a la parte de atrás del libro, son 4 cuentos dolorosamente necesarios. Creo que son 4 perspectivas y ahorita nos va a hablar obviamente Andrés de su cuento, que se me hace también muy interesante porque por desgracia el bullying ha ido evolucionando. También como las grandes problemáticas también evolucionan, pues el bullying también. Sí, precisamente como comentas, Jaime, el bullying ha ido evolucionando. La historia de Juana Inés es un bullying que se ha hecho desde siempre, con las palabras, y siempre lo hemos disculpado y a últimas fechas estamos abriendo los ojos a ello. El bullying de Mónica, del cuento de Mónica más bien, pues es una intolerancia que se ha tenido de toda la vida, esa intolerancia a quienes profesan creencias distintas. Lo mismo en tu caso, el acoso escolar siempre ha existido. A lo mejor antes no se le llamaba bullying, a lo mejor antes era de, si te pegaron en la escuela, si tú no les pegas, yo te pego en la casa. Era lo que se decía en las familias antes. Pero así como ahorita vemos a muchos que están con el teléfono grabando, tomando fotos, tomando notas, pues la tecnología nos está alcanzando. Y sí, la tecnología nos facilita mucho la vida, a veces hasta para recordar dónde dejamos las cosas perdidas y demás. Pero el problema es cuando la tecnología metió sus garras en el acoso, y es cuando una situación se puede salir de control. Y es justamente el tema que aborda Andrés en su historia. Exactamente, lo ha dicho bien Diego. Cuando la tecnología es invadida por el acoso, suceden cosas como las que presenciamos en estos días. Yo sé que ustedes son súper jóvenes, pero sus papás se acordarán del famoso mudo, ¿no? Cuando los teléfonos no tenían identificación y hablaba el mudo, entonces era una especie de acoso, ¿no? Causaba cierta inquietud, ¿no? ¿Quién habló? Pues el mudo. No dice nada y no sabíamos quién era. Ya perdió el chiste, el asunto, cuando avanza la tecnología. Había un chiste muy tonto que hablaban por teléfono y decían, oiga, ¿su refrigerador está andando? Sí. O sea, pues deténgalo porque se les va, ¿no? Eran unos chistes medio ingenuos, medio tontos. Eso por un lado, pero la tecnología evoluciona, se vuelve más compleja y se conjunta con el acoso, que antes, digamos, estaba restringido al espacio de la escuela, de cierta calle, de ciertos lugares que ya conocíamos y que frecuentábamos, y que simplemente con salirse físicamente de ese espacio, pues se libraba uno del acoso. Pero desde que la tecnología evoluciona, se vuelve sutil, llega a estos teléfonos en donde tenemos demasiada información a través del internet y sus redes sociales, y se vuelve un problema tremendo, ¿no? Tan actual que cada día vemos noticias espeluznantes acerca de lo que sucede, combinado con la manipulación. Pues de eso va mi historia. Yo tenía mi historia ya desde antes en la cabeza, no es que la pensara escribir, sino que me impresionaron todas las noticias que salían constantemente. Y la historia va de un chavo un chico así como ustedes de esta época, que no se sabe relacionar con las otras personas. Le gusta una chica y en lugar de acercarse a ella físicamente, pues se le hace más fácil ver sus fotografías, su perfil, empezar a acosarla sin darse cuenta por estos medios, ¿no? A stalkear ahí sus fotos, que son sus archivos privados, sin notar que está cometiendo un tipo de acoso, ¿no? No es consciente, porque así sucede muchas veces en el acoso al principio. Sin embargo, bueno, como este es un texto narrativo en donde se involucra cierto suspenso, cierta intriga, cierta aventura, las cosas se van cambiando de signo, van evolucionando, se van transformando. Él es cooptado por un grupo de manipuladores que no dejan ver su cara, que presentan otra faz, otra perspectiva de lo que son, y poco a poco se va envolviendo en grupos que lo ponen en peligro. Ustedes habrán escuchado de estos famosos retos que salen a cada rato de noticias, ¿no? De la pastilla de jabón, de tragarse el jabón
de las lavadoras y que produce daños hasta neurológicos, tomarse fotos en lo más alto de un edificio, situaciones que pueden llegar hasta el suicidio, hasta cosas terribles, o pueden plantear otras posibilidades. Pues la historia va de eso, de lo que sucede en estos días. Hay un reto muy famoso que es el reto de la ballena azul, que tiene que ver mucho con esto. Si ustedes rastrean un poco las noticias van a encontrar incluso hasta el culpable, que aparentemente es una persona que también es joven. Eso es curioso, ¿no? O sea, no solamente la malicia tiene que estar en personas de distinta edad, puede ser en cualquier espacio, ¿no? Entonces, es una invitación a leer sobre este tema, sobre esta problemática desde el punto de vista de la ficción. Sobre todo que también es una invitación a leer historias que no pretenden aleccionar, que no son ningún juicio de valor, son, como bien comentan, 4 novelas en el precio de uno, son cuentos largos con todo un nudo, un desarrollo, un clímax, bien definido todo, y que retratan 4 realidades muy diferentes, pero que a las que no podemos estar cerrando los ojos más, no podemos seguir ignorándolas. Creo que nunca van a ser suficientes los libros de acoso sobre el tema, pero ojalá y ya no sean necesarios en un futuro. Sí. Ahora, parte de lo enriquecedor es también conocer el punto de vista, lo que tienen que decir los lectores, que si alguien quiere hacer alguna pregunta para los 4 autores, aquí estamos a sus órdenes. Sí. A ver, ¿me prestas? Ahí va el micrófono. Gracias. Estaba acá. Buenas tardes. Felicidades por el tema que abordan, pero las personas de mi edad, pues le llamábamos de otra manera en nuestro tiempo. Los que nacimos a fines de los 40, pues tenemos recuerdos muy distintos a los que puedan tener ahora. El bullying de nosotros era hacer cosas, el que no las hacía no era macho, y teníamos que hacer cosas que hacían en la guerra, y el que no las hacía, pues no pasaba. Lo que me llama hoy la atención es que de unos años para acá, esto ha salido de la luz pública, y quiero saber por qué se debe. Porque no teníamos el valor en aquellos entonces, porque fuimos acosados, o también fuimos acosadores, o porque hoy existe el valor de escribirlo, de decirlo, de hacerlo, o porque el exceso a la información a través de las redes sociales o los medios electrónicos nos han llevado a ello. Y si eso es lo que ha detonado todo esta vorágine que nos lleva en este día, ¿no? Esa es la pregunta que quisiera hacer puntualmente. Bueno, yo creo que puede haber varios factores, pero pasa con muchos problemas, ¿no? También, por ejemplo, con el sometimiento de las mujeres, pues ha existido y de repente se empieza a hablar de ello. Yo creo que tiene que ver con la evolución de una sociedad, por un lado, y por supuesto con los medios electrónicos, como, pues no sé, tú decías, ¿no? Antes el acoso sucedía en la escuela, y entonces el ámbito que causaba terror en un chico era la escuela, pero llegabas a tu casa y estabas a salvo, y el fin de semana estabas a salvo. Ahora, por los medios electrónicos, finalmente el acoso a través de las redes es algo que cargas contigo todo el tiempo, y te acompaña todo el tiempo, y además pues es permanente, ¿no? Porque antes, por ejemplo, a alguien, no sé, le hacían una humillación pública y tal, o lo metían en el retrete, lo que sea, y ya, ahora lo graban, lo suben, y lo sabe todo el mundo. Entonces, ya no hay espacios seguros para la gente, ¿no? Y además, pues todos los demás nos enteramos. Entonces, yo creo que tiene que ver, por un lado, eso, que se ha decidido poner temas sobre la mesa que antes no se ponían por las razones porque era más cómodo, porque nadie quería hablar de ello, porque a todo el mundo le pasa y pues finalmente creces y lo superas. Pero ahora nos enteramos de que la gente, los chicos se suicidan, porque simplemente el tener ese acoso de manera permanente, pues debe ser algo muy difícil de aguantar, ¿no?
Yo tengo una pregunta y es para todos. ¿Cuáles han sido sus conclusiones una vez que escribieron sobre estos cuentos, sobre estos temas que están abordando? Sobre todo porque el asunto de la escritura no se queda solo en voy a escribir un cuento referente a, sino investigo, a partir de ello escribo, hago miles de borradores, y entonces sucede la historia y después de la historia, ¿qué pasó con ustedes? Fíjate que lo interesante es que estamos ahora recibiendo historias de los lectores. O sea, nosotros como escritores damos esta historia, una historia que es una ficción, a lo mejor tiene elementos de realidad, pero es una ficción, porque lo que intentamos justo es no hacer un manual, ¿no? No queremos hacer un manual, porque lo que, como comentamos en otros momentos, uno lee por ejemplo, una estadística, ¿no? El 82% de los chicos reciben acoso. Pero es el 82, pueden ser 83, no importa, es un número frío, pero si a ese número tú le pones nombre, apellido y cuentas su historia, en el momento que lo lees te involucras emocionalmente. Entonces nosotros hicimos eso, hicimos una ficción y ahora lo que nos estamos encontrando es el regreso, que mucha gente, por ejemplo, estuvimos en una librería en la Ciudad de México, que fue un círculo de lectura, que leyeron el libro desde niños de 12 años hasta gente de 60 y más años, y todos lo leyeron papás con sus hijos y demás, y querían compartir sus historias incluso algunas que se las habían guardado, que dijeron, yo sufrí mucho, se supone que era normal que sufriera o qué, y otros decían, en mi trabajo sufro mucho con el director. Entonces la gente quiere como exponerlo. Entonces de alguna manera el libro lo que nos ha ayudado es a sacar la problemática y ponerla en la mesa. Obviamente cada problemática, cada escuela, cada mesa es diferente, distinta, pero en el momento de que la enuncias de que hay un problema, es el primer paso a ver cómo encontramos una solución para este problema. Lo primero es sacarlo. Entonces eso es muy bonito porque es una retroalimentación que nosotros estamos recibiendo. Hace ratito, ahorita comiendo, también una maestra me contó su historia de acoso. Me dijo, yo cuando leí tu libro dije, esto sucede, me está sucediendo a mí. Cuando estaba leyendo el cuento dijo, y me contó su historia de acoso de una chica empoderada por un delegado que le estaba haciendo un acoso, que incluso intentaba que la tocara, que la golpeara para poderla demandar. Y entonces son cosas así que te vas enterando y dicen, pero como que les hacía falta, no sé, a lo mejor decir, alguien me está reconociendo que ese es un problema y yo quiero ponerlo y sanar. Mi pregunta es, ¿cuál es la visión que tienen del acoso para el futuro? Estoy concentrando la visión. No, creo que justo ¿cómo se llama, señor? Carlos. Como preguntaba Carlos y decía, pero ¿qué pasa si esto ha estado siempre? Creo que es una buena señal que eso que hemos hecho siempre, que eso que hemos pensado siempre que antes se llamaba de otra forma o que tenía otras manifestaciones, que era agarrar su puerquito o echar carrilla o… ¿Solo yo oigo voces ahí atrás? Sí, sí. ¿Sí se oyen voces? ¡Ay, qué suerte! Sí, sí. Bueno, eso que antes considerábamos… pues que era normal, ya no lo vemos normal, ¿no? Hemos aprendido a normalizar la violencia y a decir, ay, te lo digo de cariño, ay, ya, hombre, pues, no le hagas caso y ya, o bueno, pues volteate para el otro lado, o lo que sea, ¿no? Todo eso hemos aprendido a decir, no me gusta, me lastima, es violencia, lo tengo que parar de alguna manera y sobre todo no debo responder con violencia. Digamos, por lo menos ya sabemos que así debe de ser. Y creo que con este texto, con otros, con muchas discusiones, podemos llegar con muchas conversaciones sobre el tema, con la idea de yo no tengo por qué quedarme callado. Todo esto, podremos empezar a hacerlo más visible y a hacer algo para que ya no suceda. Porque eso sería de lo que se trata. Ahora estamos en la discusión del acoso a las mujeres, por ejemplo, estamos en la discusión de sacar a lo mejor temas, problemas que se dieron hace 1000 años, o hace, no 1000, pero sí 40, y decir, pues hace 40 años que no me atreví a decir esto, ¿no? Y de pronto, pues ahí están los temas, ahí están las posibilidades de sanar, como dice Jaime Alfonso, y idealmente pensaríamos, si ya entendimos
que así no pueden conducirse los seres humanos, pues vamos a dejar de hacerlo. Si eso va a suceder o no, pues yo esperaría que sí, pero no te puedo decir. Sí, por aquí alguien alzó la mano. Gracias. Hola, yo soy Laura. Tengo una duda porque cuando pienso en acoso, precisamente lo pienso como en una forma de violencia, como Juana Inés lo decía. Pero cuando... Ay, perdón. Bueno, tú hablabas de sanar. Me causa conflicto porque me hace pensar que es una cuestión personal en la cual solo con ir, me hace pensar en ir al psicólogo, lo sano y ya. Porque yo creo que el acoso tiene que ver con cuestiones estructurales, de desigualdad, de violencia. Entonces no creo que solamente con el sanar se pueda como resarcir eso, ¿no? Como pensar que el acoso se va a acabar algún día. Más bien me hace pensar que si estructuralmente una sociedad está construida, pues desde raíz, de una forma tan desigual, creo que el acoso estará siempre. ¿Qué visión tienen para futuro? La verdad es, yo dije que empieza el proceso, no termina en ese momento, en el momento que lo haces. Pero hablo de sanar justo de una sociedad enferma, una sociedad violenta, no un individuo. O sea, el individuo es la víctima y es el síntoma de una sociedad impune, violenta. Yo creo que el acoso va a existir siempre, siempre va a existir el acoso, pero lo que creo que ya es necesario es que haya una red de apoyo a la gente que recibe el acoso, que antes no lo existía. Antes eran la carrilla y el puerquito y los demás decían, no, pues yo ya pasé esta, era parte de la iniciación, porque era la iniciación de la vida. Pero eso generó mucha gente que sí tuvo muchos problemas y terribles después, porque era un dolor terrible que sigue pasando actualmente. Entonces yo digo que el acoso siempre va a existir, pero lo que también tiene que existir son redes de apoyo, redes de denuncia a los acosadores y reglas en escuelas, reglas en colegios, porque el acoso se da incluso en entornos de trabajo, en todos los lugares se da. Hay gente que es acosada por el jefe, es acosada por... Entonces, todo eso, lo que es sacarlo y poner reglas y poner apoyo. Entonces, antes no había ninguna red de apoyo. Incluso quien se atrevía a decirlo, le iba peor todavía. En otros países, como por ejemplo en España, estaba leyendo que ya hay páginas y teléfonos. Entonces, si tú estás recibiendo acoso, porque muchos chicos incluso en Estados Unidos se están suicidando por el acoso. Entonces, ya hay una red de emergencia que dicen, te entendemos porque estamos sufriendo y vamos a entre nosotros ayudarnos y vamos a intentarte ayudar. Creo que obviamente no es una cuestión, ojalá fuera tan fácil como que uno se da cuenta y sana. No, eso es un sistema familiar, es un sistema de trabajo, es un sistema social, es un sistema escolar y hay que detectarlo y en cada uno de los lugares. Muy interesante también lo que dijiste. Sí. Aquí alzaron la mano primero. Pues. Allá, ¿alguien más? Está apagado. Creo que está apagado el micrófono. ¿Ahí? Ok. O sea, no es algo que me haya pasado a mí ni nada, pero tuve una amiga en la escuela a la cual de esto del apoyo que te puede dar otra persona, pues esta amiga sufría de acoso y ella no quería guardárselo y me dijo, oye, acompáñame a denunciarlos a las personas. Y fuimos a la dirección y la ayudé a denunciarlos a tal, pero a tal grado esto estaba pasando que pasaron 3 meses, seguía el acoso, 4 meses, seguía el acoso, 5 meses. La dirección, los maestros, los deportamos con todos, absolutamente toda la gente de nivel que nos podía ayudar. Nunca hicieron nada, o sea, pasaron 6 meses, 7 meses, terminó el ciclo escolar, mi amiga ya no pudo con esto, se salió de la escuela. Luego pasó de nuevo, pero esta vez yo siendo su amiga, me pasó a mí. Y siguieron y así, hasta que en un momento, hasta mis amigos me dijeron, salte, o sea, si no te sales te va a pasar algo, salte. Me rompieron un codo, el acoso llegó a tal grado que a mí me rompieron un codo. Entonces a mí me dijeron, no, pues ya salte, o sea, no, esto no puede seguir, etcétera, etcétera. Entonces me salí
de tercero para cuarto, o sea, ni siquiera fue sexto, primero de secundaria, no, tercero para cuarto. Entonces, perdí contacto con mi amiga completamente porque me dijo, es que yo ya no quiero saber nada de esa escuela, perdóname, sé que fuimos amigas y tú me apoyaste, pero yo ya no quiero saber nada de esa escuela y tú me recuerdas muchísimo a eso. Y yo la entendí perfectamente porque yo también quería eso, dejar de hablar con ella, porque todo lo que nos había pasado, ella me lo recordaba. Entonces, el acoso, yo digo que puede llegar a tal punto que incluso los que se supone que te pueden ayudar, no te ayudan. Bueno, precisamente esa es la idea de nosotros al escribir relatos como estos. Como ya han dicho varias veces, no es algo a lo que nosotros podamos ofrecer ni remotamente una solución. Se trata de plantear casos a través de personajes y yo creo que eso funciona con la literatura en general y tocar todos los temas, ¿no? Mientras más leemos, más vidas vivimos, porque ¿cuántas vidas podemos vivir? Pues una, pero si nosotros podemos leer lo mismo, una historia de una niña que perdió una pierna porque pisó una mina en Afganistán, o una historia como la tuya, cuando tú trazas un personaje y haces que tu lector se identifique y comprenda su circunstancia, tienes posibilidad de generar esa empatía. Entonces, yo supongo que esos niños que las agredieron a ustedes, esos compañeros, esos profesores no estaban conscientes del problema y esos niños simplemente no tenían ninguna empatía, que es finalmente lo que te da la lectura, ¿no? Entonces, como les decíamos, en cada foro que tenemos hay casos como el tuyo que levantan la mano y nos cuentan. Entonces, claro, un libro como este es muy vigente y pues sí, por eso también no el target es jóvenes, pero este es un libro que debería de leer cualquiera que tenga jóvenes al lado, cualquiera que quiera enterarse de qué es lo que está pasando o de qué es lo que ha pasado en términos de abuso y de acoso en México durante mucho tiempo. Y bueno, como comentaron alguna vez que nos había dado este libro, es experiencias como la tuya, porque lo tuyo es real, lo tuyo es una denuncia, ¿no? Algo que tú pasaste y ahí se denota que quien tenía que dar, poner el orden y la justicia y dar, no estaba ausente y sigue tan ausente que a ti también te tocó. Entonces, de alguna manera, por eso está el acoso, por eso existe, porque había una impunidad total. Quien lo comete sabía que no podía ser castigado. Y de alguna manera eso era como un reflejo también de un país con tantísima impunidad, donde las víctimas están solas. Pero el asunto es no quedarnos ahí, el asunto es evolucionar y salir adelante y decirle a todos los adultos, porque ahí eran los adultos que tenían que poner orden y control, no lo hicieron. El error fue de los adultos, nunca de ustedes, y sobre todo de las víctimas menos. Entonces, ese es un error. Entonces, estos libros nosotros intentamos obviamente que lo lean también los adultos para que los adultos se den cuenta dónde está también su responsabilidad, sobre todo los que trabajan con niños. Sí, bueno. Lamentablemente el tiempo es implacable y ya se nos está terminando el tiempo para esta presentación. No resta sino agradecer a ustedes por su asistencia, a Juana Inés, a Andrés, a Mónica y a Jaime Alfonso por haber aceptado prestar su talento para este volumen. Diego, los invitamos a la firma de libros. La gente tan elegante que vino claramente no a vernos a nosotros, ¿podría callarse tantito nada más en lo que terminamos? No vienen a vernos a nosotros, vienen llegando a la otra. Entonces nada más tantito, déjenos trabajar tantito. Sí. Perdón, Diego. Sí, es bueno anunciarles, van a estar en el módulo de firmas los 4 autores, Juana Inés, Andrés, Mónica, Jaime Alfonso. Tenemos aquí afuera tanto Acosados como México Land, que es de Jaime Alfonso Sandoval, Super Tías de Juana Inés de esa. Si alguien que ha seguido la trayectoria de los autores traen sus otros libros, por supuesto que se los van a firmar. La firma está programada para para 2 horas, a partir de ahorita y durante 2 horas.
Andrés se tiene que ir un poco antes porque él tiene otra presentación, presenta su novela Yo soy Bosco, pero él se ha comprometido a que no va a dejar a nadie sin firma. Si se tiene que ir y todavía hay gente formada, él va a pasar a firmarlos, y si no, pueden ir a acosarlo en su presentación de Yo soy Bosco, donde también va a firmar todos, obviamente. Y bueno, no nos resta más que agradecerles a quienes vinieron a esta presentación, que participaron, que nos compartieron sus testimonios. Hay que ser muy valientes para tomar el micrófono y contar sus historias. Por supuesto, la víctima nunca es el culpable de esto. Lamentablemente la autoridad en esas ocasiones falló, pero qué bueno que tuvieron el valor de decirlo. Gracias a ustedes por venir a ver estas 4 grandes plumas de la literatura juvenil. Los invitamos allá afuera. Hay tiempo suficiente, 2 horas, para firmar, para que platiquen con ellos si quieren compartirles de sus experiencias también, o platicar acerca de la vasta obra que entre todos tienen. Y pues no resta más que darles las gracias. Buenas noches. Y